Jóvenes, a través de este video vamos a realizar la retroalimentación del análisis que debía hacer de la película Lutero. Antes de comenzar, les comento que en esta presentación vamos a ver una serie de imágenes que nos van a permitir destacar lo más importante y lo que tiene que ver con la historia propiamente tal de la reforma religiosa, cuyo protagonista es Lutero, igual que en la película. ¿Ya? Hay que entender que la película es un medio a través del cual vamos a lograr extraer información histórica. Por lo tanto, no hay que olvidar que es un film. Es, en el fondo, mezcla elementos de la trama original histórica con elementos un poco que son propios del cine. ¿Ya? Por lo tanto, a través de esta retroalimentación vamos a rescatar solo los elementos históricos. ¿Ya? Vemos en primer lugar que uno de los elementos que marca el desarrollo de la película, junto con el inicio, que es la motivación por la cual Lutero se hace monje, va a ser la visita que realiza Lutero ya como monje a la ciudad de Roma. Lutero se va a impresionar con Roma, ya que durante este periodo histórico, que es el siglo XV, las personas no acostumbraban a salir del lugar donde vivían. Por lo tanto, este viaje va a ser muy importante y lo va a marcar para el desarrollo de su pensamiento religioso. Hay que considerar que Lutero va a ser una persona, como ustedes vieron en la película, sumamente atormentada principalmente por el destino de su alma. ¿Qué iba a pasar con su alma cuando él ya estuviera muerto? Si iba a ir al cielo o al infierno. ¿Ya? Cuando Lutero visita Roma, como encomendado, ¿cierto?, de enviarle cartas al Papa, él se da cuenta de una serie de problemas que básicamente afectan a la iglesia. ¿Ya? Vemos en la película que Lutero compra una indulgencia. ¿Ya? En esta imagen, Lutero hace la fila, ¿cierto?, y está comprando la indulgencia. La indulgencia, como ustedes pueden ver ahí y vieron en la película, es un papel, es un documento a través del cual se certifica, se compra en el fondo el perdón de los pecados. ¿Ya? Junto con la indulgencia, Lutero tenía que pagar una manda, tradicionalmente, ¿ya? Eso consistía en subir la escalera, ¿cierto?, arrodillado, la escalera hacia una iglesia, ¿ya? Lutero ve en Roma y evidencia en este viaje una serie de problemáticas que tiene la Iglesia Católica, entre ellas la venta de las indulgencias, ¿ya? A través de la indulgencia, como ya dije, cuando uno compraba este papel, perdonaba los pecados. Ahora, no perdonaba cualquier pecado. Dependiendo de la cantidad que uno tuviera, dependía la cantidad de pecados que perdonaba y su viaje o su pasaporte directo al paraíso. ¿Ya? Después de su viaje a Roma, Lutero va a empezar a cuestionar varias cosas. ¿Ya? Va a cuestionar la existencia y la adoración a las reliquias. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la película, las personas creían que la posesión de las reliquias, como el cráneo de Cristo, como sale aquí, le iba a permitir estar más cerca de Dios. ¿Ya? La venta de indulgencias va a ser el principal foco de la crítica de Lutero. Las indulgencias, como ya dije, eran este documento que permitía el perdón de los pecados y dependiendo de cuánto dinero uno tenía, se iba o no se iba al cielo en el fondo. ¿Ya? El Papa, León X, ordenó la venta de indulgencias para recaudar dinero. ¿Ya? Ese dinero él lo iba a ocupar para construir una gran iglesia, la Basílica de San Pedro. Lutero, a partir de este cuestionamiento que él realiza, es enviado a estudiar a la universidad. ¿Ya? En la universidad él toma el título de doctor en teología, es decir, daba clases en la universidad sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Biblia, sobre los mismos principios de la religión. ¿Ya? Lutero va a contar con el apoyo del duque Federico de Sajonia. Este Federico de Sajonia, ustedes lo vieron en la película, él en su casa albergaba una cantidad impresionante de reliquias. Él creía que con eso él estaba un poco más cerca de Dios y un poco más cerca de la salvación. ¿Ya? Lutero, a través de sus estudios de teología, se da cuenta y profundiza en el fondo la necesidad de una iglesia más cercana a las personas, que tenga que ver más con la fe que con las cosas materiales y con el dinero. ¿Ya? Lutero, como vieron ustedes en la película, Lutero creía que el Papa no sabía de la venta de indulgencias.
Lutero publica 95 ideas, 95 tesis que, eh, que van a ser el fundamento de su pensamiento. ¿Ya? Lutero, sin querer, va a inaugurar un periodo de reformas dentro de la Iglesia Católica y va a culminar con el surgimiento de nuevas iglesias, entre ellas la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélica que conocemos nosotros. Lutero va a publicar estas 95 tesis que defienden la fe y la Iglesia, las publica en honor al Papa, ¿ya? Y las publica en el sentido de que las clava en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, ¿ya? Lutero, con este hecho concreto y simbólico, va a iniciar un movimiento mucho más profundo que un cuestionamiento religioso. Va a iniciar la formación de una nueva iglesia. ¿Ya? Cuando Lutero publica sus 95 tesis, y estas 95 tesis se expanden o se difunden gracias a la imprenta, ¿ya? La imprenta permitió que esas 95 tesis fueran conocidas por las personas, pero no todas las personas, porque recordemos que en la época la mayoría no sabía leer ni escribir, ¿ya? Pero sí, como ya señalé, el Lutero contaba con el apoyo del duque de Sajonia, ¿ya? Alemania, el territorio alemán, estaba dividido en varias partes, y cada parte de ese territorio estaba gobernada por un príncipe o un duque, en este caso el duque de Sajonia. Y el duque de Sajonia y todos los príncipes estaban gobernados por este personaje que sale en la película, que es Carlos V. Carlos V va a ser un chiquillo, porque el trono lo asumió a muy temprana edad, que va a gobernar prácticamente la mitad de Europa. Él recibe como herencia de sus padres los territorios que son España, el territorio alemán y una parte del territorio italiano, ¿ya? Carlos V tenía, obviamente, su religión católica, fue heredada por sus padres, ¿ya? Los reyes españoles. Por lo tanto, él veía como un mal ojo el surgimiento de una nueva iglesia que más encima criticaba la base del pensamiento católico, ¿ya? Durante la película, estos dos personajes en el fondo se van a enfrentar en cuanto a el duque va a defender a Lutero y el rey, el emperador Carlos V, va a defender las ideas de la Iglesia Católica. ¿Ya? Lutero, en el desarrollo de la película, vamos a ver este personaje, el León X en la película, ¿ya? Lutero va a terminar siendo excomulgado. Ahí recién, en ese punto, cuando es excomulgado por la Iglesia, por el Papa, recién se va a dar cuenta de lo que está en juego en el fondo. ¿Ya? Cuando Lutero publica sus 95 tesis, en el fondo es un poco inocente. Inocente en el sentido de que no va a comprender la profundidad de los cambios que va a generar, ¿ya? Lutero va a recibir el apoyo de los príncipes alemanes, de los campesinos y de la burguesía. Los príncipes alemanes estaban muy interesados no en los temas religiosos, sino que estaban interesados en frenar la influencia que tenía la Iglesia sobre los asuntos políticos. Los campesinos tenían intereses que tenían que ver con la opresión que sentían por el tributo que debían pagarle a los príncipes y a la Iglesia propiamente. Y los burgueses, que son los comerciantes, van a sentir la necesidad de apoyar a Lutero, precisamente para enfrentarse al poder y la moral de la Iglesia Católica, ¿ya? La burguesía era fuertemente criticada por la Iglesia Católica, ¿ya? Es así como vamos a ver en el desarrollo de la película y en realidad los planteamientos de Lutero mezclado con los intereses políticos, ¿ya? Y económicos que tenía la monarquía. Carlos V, si bien era una persona católica, también era estratégico desde el punto de vista político. Entendía que no podía oponerse a la burguesía, entendía que el Papa era una amenaza para su poder y también entendía que la Iglesia era rica, ¿ya? Tenía innumerables tierras. Por lo tanto, este Lutero que venía a cuestionar la Iglesia le permitía, en cierto modo, frenar la influencia del Papa y también apoderarse de las riquezas de la Iglesia. Con el avance de la película, ustedes vieron que se van a producir las guerras de religión, se van a producir levantamientos, guerras y enfrentamientos entre los campesinos y la burguesía en contra de los católicos. Es decir, protestantes, partidarios de Lutero, se van a enfrentar a los partidarios de la Iglesia, ¿ya? Y ya sabemos que los partidarios de Lutero son los campesinos y la burguesía. Finalmente, dentro del contexto histórico de la película, vamos a ver que Carlos V
un poco para tratar de conciliar su conciencia católica, pero también sus intereses políticos y económicos, firma la Paz de Augsburgo. La Paz de Augsburgo establece que cada príncipe alemán podía elegir su propia religión, o sea, podía ser luterano, partidario de Lutero, o podía ser católico. Y la religión que escogiera el príncipe iba a ser la misma religión que debían tener sus súbditos. ¿Ya? En definitiva, vamos a ver que Carlos V trata de obtener una solución un poco intermedia para frenar los levantamientos y la guerra que se estaba produciendo en el territorio alemán. Y también sentía un poco el temor de que estos enfrentamientos o estos levantamientos se propagaran por toda Europa. ¿Ya? Vemos que Lutero hace algo revolucionario para la época, ¿cierto? Él traduce la Biblia al idioma alemán. Hasta ese momento, la Biblia solo la leían los sacerdotes, porque estaba escrita en latín, ¿ya? Idioma que, por supuesto, la gente común y corriente no entendía. Para eso iba a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios. La verdad es que no entendía nada, porque estaba la misa en general era en latín, ¿ya? Entonces, Lutero, al traducir la Biblia al idioma alemán, va a hacer que la fe y la religión sean mucho más cercanas a las personas, ¿ya? La Biblia después se traduce en la mayoría de los idiomas que existían en Europa y se difunde gracias a la imprenta. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, jóvenes, la retroalimentación que corresponde a la guía de análisis de la película Lutero.